Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bonita mañana para todos ustedes. Qué bueno nuevamente tenerlos allí sentados para disfrutar de este maravilloso programa como lo es Palabra Cierta, un programa hecho a tu medida, hecho con personas que se comprometen con un país que está ávido de conocimiento, ávido de herramientas, y para eso estamos acá, justamente para satisfacer todas esas necesidades y sin duda alguna para seguir siendo el programa educativo número uno de la televisión venezolana, porque estamos enfocados realmente en eso que te va a llevar al siguiente nivel. Mucha gente siempre nos felicita justamente por lo que estamos haciendo. Creo que le hacía falta a la televisión este tipo de contenido, así que estamos realmente felices y por eso orgullosos de pertenecer a Palabra Cierta y a Televen. A ver, desde ya les recuerdo que nuestras redes sociales están a su completa disposición. Palabra Cierta Piso Televen, Televen TV, la de nuestro canal, y la mía que es Zambrano Miguel. Ahí estamos siempre atentos a todos sus comentarios, sugerencias, sus recomendaciones. Además, te recuerdo que el código QR que está en pantalla es para que lo puedas escanear y de esta forma descargues en nuestra aplicación que es Televen Stream. Una mente no es un contenedor para llenar, sino un fuego para encender. Esta frase de Plutarco cobra un matiz bien especial cuando hablamos del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Esto no se trata de una falta de capacidad o de pereza, se trata de un cableado cerebral diferente, una neurodiversidad que según estimaciones impacta aproximadamente el 5% de la población infantil mundial, escuchen bien, y persiste en más del 60% de los casos hasta la edad adulta. El TDAH ha sido durante mucho tiempo víctima de mitos, etiquetas simplistas y una profunda incomprensión social. Se ha reducido a niños problemáticos o adultos desorganizados, pero la realidad es mucho más compleja y mucho más vital. El TDAH es una condición neurobiológica caracterizada por dificultades persistentes en la regulación de la atención, el control de la impulsividad y en muchos casos la gestión de la hiperactividad motora o mental. La verdadera lucha del TDAH se ha librado en el campo de las funciones ejecutivas, ese conjunto de habilidades mentales que actúan como el CEO de nuestro cerebro: planificación, organización, priorización, memoria de trabajo y crucialmente la inhibición de respuestas inmediatas. Para una persona con TDAH no es que no quiera concentrarse, es que su cerebro tiene dificultades para filtrar el tsunami de estímulos internos y externos, impidiendo la focalización en lo importante y la postergación de la gratificación. Es imperativo más bien, que abandonemos la narrativa de la falta de voluntad. Necesitamos una sociedad y sobre todo un sistema educativo y laboral que entiendan que un diagnóstico de TDAH no es una sentencia, sino un mapa operativo para el cerebro. La solución requiere un enfoque que incluye terapia cognitivo-conductual, entrenamiento en habilidades ejecutivas y, lo más importante, un entorno validante y estructurado. Es crucial transformar el concepto de distracción en sensibilidad al entorno y la impulsividad en creatividad y toma de acción rápida. Recordemos que las mentes con TDAH a menudo albergan un potencial inmenso, son altamente intuitivas, increíblemente resilientes porque han pasado años adaptándose a un mundo que no fue diseñado para ellas y poseen una energía que una vez canalizada puede mover montañas. Hoy estaremos hablando del TDAH no como un déficit, sino como un desafío de gestión energética y atencional. Al fin y al cabo, si logramos encender ese fuego que Plutarco describía, no tendremos un contenedor vacío, tendremos una máquina de ideas imparable, esperando la chispa correcta. Y para ampliar este maravilloso tema, nos acompaña una experta en la materia. Ella es licenciada en Psicología, mención clínica dinámica, y nos visita por primera vez acá en el estudio de Palabra Cierta, así que felices de recibir a Paola Hernández. Bienvenida, Paola, pasa adelante. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Chévere, listo para hablar de todo lo que tiene que ver con el TDAH. Mira, este tema es sumamente interesante porque siento que en todas las familias hay alguien con TDAH y quizás nosotros ya de adultos fuimos ese niño problemático con TDAH y no lo sabíamos, pero antes de entrar en materia, veamos este material que hizo nuestro equipo de producción para saber la opinión de la gente acerca del tema. ¿Sabe usted qué es el TDAH? Vamos a verlo. TDAH en niños, trastornos para la hiperactividad, wow. Síntomas que vemos, que hay que estar más alerta, su atención y concentración, se dispersan con facilidad. Se observa durante la niñez y te lo llevas para el resto de tu vida. Ya tú siendo adulto, ya tú puedes controlar y puedes manejar cómo
adaptar esas conductas para tu rutina diaria. Bajar sus niveles de ansiedad es algo como muy, tiene que ser como góticas de Bach, que es lo que siempre le mandan a los niños, algo muy leve para que ellos bajen sus niveles de ansiedad. Uno de los principales debe ser la falta de atención hacia algún tema o hacia alguna actividad que ellos estén haciendo, y la hiperactividad también puede ser uno de los factores que también se pueda relacionar con eso. Deberían de haber más especialistas que puedan relacionarse con ese tema. A los adultos, tengo amistades de mi edad, que ya soy una persona de la tercera edad, que parece que, bueno, mira, hubieran nacido o que fueran de esta época. No, yo considero que el especialista debe ser los mismos, en los niños, los mismos padres. Por ejemplo, cuando no le dan un juguete o que quieren algo que ellos quieren y uno no se lo puede dar. Y empiezan a gritar que dame, así. Bueno, tratamiento como tal no, porque yo diría que sería cuestión de disciplina y hábitos que lo puedan cambiar. Paola, ¿qué tal nuestros expertos en la calle? Bueno, algunos se acercaban bastante a lo que realmente podemos ver en un trastorno de déficit de atención. Otros creo que hay que aclarar algunas cosas con respecto a los mitos del trastorno. Bueno, y eso estaremos hablando justamente hoy acá en Palabras Ciertas, así que ya venimos con más. Seguimos con más de Palabra Cierta, ya listos para conversar sobre el trastorno por déficit de atención e hiperactividad con nuestra invitada de hoy. Ella es Paola Hernández. Bienvenida nuevamente, Paola. Hola, buenas, muchas gracias. Mira, Paola, interesante este tema porque yo recuerdo a tantos amigos en el colegio. Yo soy modelo 87, ¿ok? De esos Malibu que todavía se ven bien. Y recuerdo que había muchos niños con déficit de atención, con hiperactividad, pero obviamente no había quizás un diagnóstico tan certero o no estaba la cultura. Hoy en día son adultos y ya están diagnosticados. Oye, sí, Miguel, ¿te acuerdas? Bueno, sí, es que tengo TDAH. Y probablemente más de uno tendrá y no lo sabrá. Cuéntame un poco de este trastorno del déficit de atención y sobre todo, ¿cómo lo vemos hoy? Ya quizás con más conciencia y con más información. Oye, fíjate que eso que acabas de decir es muy interesante porque ciertamente muchos adultos crecieron teniendo este trastorno de neurodesarrollo sin diagnosticar, sin tratar, y en algunos casos lo compensaron perfectamente y tienen una vida que no representó para ellos ninguna limitante esto y nunca lo supieron y viven tranquilos así. En otros casos siempre tuvieron dificultades y el no tener una explicación para eso suele generar mucha más ansiedad, frustración, porque no entienden por qué quizás algunas cosas se les hacen mucho más difíciles que a los demás. Entonces, poder diagnosticarlo incluso en adultos, en algunos casos puede representar un alivio porque el entender por qué son diferentes a quizás algunas personas a su alrededor y por lo tanto saber cómo manejar esa diferencia les va a permitir ser funcionales y obtener éxito en las cosas que se propongan. ¿Cómo se diagnostica el TDAH, Paola? Oye, mira, lo principal, y creo que esto lo podemos conectar con algunas de las cosas que escuchábamos de la gente en la calle, es que lo diagnostique un especialista. Okay. Y un especialista me refiero o a un psicólogo clínico especializado en trastornos de neurodesarrollo o a un psiquiatra que también es un profesional de la salud mental. Pero en algunos casos, otras profesiones suelen querer diagnosticarlo sin tener realmente como los criterios, los conocimientos para hacerlo, porque también sus síntomas se pueden confundir con otros trastornos. Por ejemplo, una de las señoras comentaba que un niño, por ejemplo, que hace un berrinche en la calle porque no le compramos algo, tiene trastorno de déficit de atención. No necesariamente, de hecho, eso se asociaría probablemente más a un trastorno de comportamiento que se diagnostica y se trabaja de otra manera en psicoterapia. Que un trastorno de manipulación. O un trastorno de manipulación, trastorno narcisista en un niño. Sí. Evidentemente no. Entonces, por eso es importante que, aunque quizás los primeros especialistas suelen ser docentes o psicopedagogos, que son los que están más en contacto con los niños, puedan ver quizás algunos indicadores, es importante que el diagnóstico realmente se realice con un profesional especializado. Paola, ¿la dislexia y el TDAH tienen algún tipo de relación?
Oye, pudiese presentarse en algunos casos, sin embargo, no necesariamente es determinante, es decir, no quiere decir que todos los niños o incluso adultos que presenten dislexia es porque tienen un trastorno de déficit de atención, ni por el contrario, todos los que tengan un trastorno de déficit de atención presentan este síntoma de dislexia. Vale, perfecto. Ahora, Paola, cuando nosotros como padres, sobre todo para llevar este mensaje a las casas, tenemos quizás esa referencia de nuestros hijos, mira, pero mira ¿qué es eso que podemos ver que quizás nos da el indicio de decirle a un psicólogo, oye, quiero que analices a mi chamo, quiero que lo atiendas, porque es que yo estoy viendo algo que no me parece que es normal? Mira, como tú lo decías en el principio, hay 3 características básicas. Dificultades para mantener atención en una actividad por un tiempo prolongado. ¿Algún tiempo específico, Paola? Dependiendo, porque hay algunas actividades en las que sí pueden mantener su atención Claro. perfectamente porque les interesa más que otras. No Claro. sé, por ejemplo, ver televisión, ver una comiquita que les O un gusta, estar en la deporte, quizás, tablet ¿no? o un deporte. Entonces, pero quizás hacer una tarea que no les genera tanta satisfacción les cuesta un poco más. Ok. El tema de la conducta impulsiva también se puede presentar, es decir, que no haya como ese tiempo de reflexión o estar como más consciente de lo que se está sintiendo, sino actuar de una Son vez. reactivos. Ser reactivo, y esto se presenta muchísimo en adultos también, el tema de compras compulsivas, decisiones tomadas sin la adecuada reflexión en torno a eso, y la hiperactividad, que Ok. es esta actividad motora o, como tú bien lo decías, incluso cognitiva, que, bueno, los mantiene siempre como ansiosos, probablemente se puede identificar. Entonces, si consideramos que hay algunas de estas 3 cosas, es importante que se consulte a un especialista, sobre todo teniendo la conciencia de que en niños la mayor parte del trabajo la tienen que hacer los adultos. Ok. Sin un trabajo adecuado del entorno, de la familia, de los padres principalmente, de sus cuidadores, el niño no va a poder desarrollar las capacidades, las competencias y todas las recomendaciones que van a hacer los especialistas para que eso se pueda trabajar en casa. Paola, si hablamos de debilidades, si hablamos, por supuesto, de esto que de alguna manera puede ser contraproducente teniendo TDAH, ¿qué sería? Sobre todo en la vida adulta, porque quizás como niños tenemos a los papás, tenemos a los maestros en la escuela, bueno, tienen la capacidad de aguantarnos, ¿no? De tener paciencia, pero en nuestra vida adulta y profesional, ¿cuáles pueden ser esos grandes retos? Principalmente el tema de la organización. La organización, lo que te hablábamos de la administración del dinero a través de, por ejemplo, estas acciones impulsivas, el poder mantenerte enfocado en una actividad y realizarla. Y por eso es tan importante, como lo dices, si en niños, en teoría, con un adecuado entorno, eso se puede compensar y él va aprendiendo a desarrollar las capacidades, ya como adulto probablemente te va a tocar a ti solo desarrollar esas competencias. Claro. Probablemente no vas a tener un entorno que se adapte tanto a ti, sino más bien vas a tener tú que adaptarte a estas condiciones, ¿no? Y de alguna manera, lo que decíamos antes, estar consciente de eso te permite hacer cosas para agendas, horarios, rutinas, autocontrol con el tema del dinero, tú misma salir como con listas de cosas que tienes que comprar y tratar de apegarte lo más a eso. Que ojo, si nos ponemos a ver también pueden ser recomendaciones generales para cualquier persona, no necesariamente a alguien que tenga un trastorno de déficit de atención, pero quizás una persona con este trastorno de neurodesarrollo pues le pueda facilitar un poco más estas acciones. Ahora, te preguntaba fuera del aire, Paola, ¿una persona puede ser dispersa y ya? No necesariamente tiene que ser TDAH, ¿cierto? Ciertamente. Ahorita, para bien o para mal, el visibilizar temas de salud mental pues hace que rueden mucho más en redes sociales contenido sobre eso y a veces tendemos a autodiagnosticarnos porque vimos que coincidimos con algunos de los criterios, por ejemplo, de diagnóstico. Sin embargo, no necesariamente es eso. Así como hablábamos del caso del niño, de que un berrinche no implica un trastorno de neurodesarrollo, en adultos ser disperso no necesariamente es un trastorno también. Puede ser rasgo de personalidad, puede ser incluso dificultad por concentración, para concentrarte o la atención por temas de ansiedad, es decir, puede ser cualquier otra cosa. Por eso lo importante de, si está la duda, acudir a un especialista. Hay niveles, además, Paola, donde se diagnostica el TDAH, o sea, tienes un nivel 1, nivel 2, nivel 3, avanzado, crónico. Me lo respondes en la próxima parte, ¿vale? Ya venimos con más de Palabra Cierta.
Y estamos de vuelta acá en Palabra Cierta, hoy hablando del TDAH, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Converso con Paola Hernández, ella es psicóloga clínica, además también especialista en la materia. Tema súper interesante, ¿no? Y te dejaba una pregunta al aire, Paola. ¿Hay niveles dentro del TDAH? Quizás podemos diagnosticar una persona que tenga un nivel más avanzado, tiene que ver con su funcionalidad, con lo que pueda hacer socialmente. Sí, ciertamente está en diferentes grados, por supuesto no en todas las personas se presenta de la misma manera y va a depender de qué tanto afecta o impacta en tu vida diaria, o sea, qué tanto te impide hacer tus actividades cotidianas o las cosas que te propongas hacer. En el caso de los niños, qué tanto puede interferir quizás con lo académico o con el comportamiento en la casa, y en el caso de los adultos igual, pues qué tanto interfiere con tus actividades, bien sea en el hogar o en tu desarrollo profesional. Ahora, Paola, algo que para mí es súper importante, sobre todo desde el respeto y aprovechando la televisión nacional abierta, ¿no? Ya se utiliza prácticamente como bullying, ¿no? El término TDAH, cualquier persona que esté por ahí distraída, que esté dispersa, una persona que quizás no tenga mucha organización, este sufre de TDAH, lo hemos normalizado para utilizarlo quizás como un elemento de bullying a esas personas que pareciera que tuviesen TDAH, ¿no? Pero, no están diagnosticadas. Sí, seguro, o incluso, por supuesto, si estuviesen diagnosticadas, muchísimo menos sería adecuado utilizar el término como de forma peyorativa, ¿no? Pero como hablábamos antes, lamentablemente, para mal o para bien, el hecho de que se hable más de temas de salud mental implica que también estos términos corren más en lo social y no necesariamente con la definición apropiada. Entonces, lamentablemente, eso y trastornos, por ejemplo, como el autismo, pues también de alguna manera se han popularizado en el vocabulario de niños adolescentes incluso. Hasta ellos mismos se lo dicen, ¿no? Ay, es que yo tengo TDAH, vale, tranquilo. Personajes, por ejemplo, como Sheldon, que tiene un trastorno de autismo, un Asperger, bueno. Big Bang Theory, ¿no? Exacto, de Big Bang Theory. Bueno, mucha gente también asume que por tener una inteligencia elevada, y bueno, no necesariamente, tú puedes tener muy inteligente, pero no. Muy venezolano además, ¿no? De repente etiquetar al inteligente de Asperger y al que anda distraído de TDAH. De TDAH, correcto. Mira, rápidamente, Paola, para aprovechar el tiempo, verdadero o falso, preguntas cortas, respuestas cortas y precisas. Ok. Y así les sacamos el máximo provecho a tu visita, Paola. A ver, Paola, ¿las personas tranquilas e introvertidas también pueden tener TDAH? Sí. Ok. Sí se puede presentar, no suele ser lo común, pero puede ser alguien que se le sea más mental que comportamental, la hiperactividad, por ejemplo. Vale, muy interesante, no sabía eso. ¿El TDAH es un trastorno infantil que se supera al crecer? No necesariamente, en algunos casos puede mejorar muchísimo los síntomas, pero realmente vives con eso el resto de tu vida. Ok, perfecto. A ver, ¿solo los niños varones tienen TDAH, que es un mito? No, por supuesto que no. Falso. Mujeres, hombres, no hay distinción de género ni de sexo en ese sentido. Vale, perfecto. ¿El TDAH es consecuencia de falta de disciplina de los padres, Paola? Para nada. De hecho, hasta ahorita las investigaciones lo que sugieren es que un conjunto de cosas entre genética y ambiente, pero no hay nada determinante. Ok. ¿El TDAH afecta a la inteligencia, Paola? No, para nada. No es un tema de no ser inteligente o de tener menos capacidades que los demás. Es simplemente un tema de focalizarte, concentrarte. Vale. ¿Los síntomas del TDAH pueden desaparecer con una dieta adecuada? No solamente, es decir, sí, la alimentación es importante, pero solo eso no va a hacer que desaparezcan. Va a contribuir en conjunto con otras cosas. Además, Paula, aprovechando el tema de la alimentación, los estudios más recientes sobre el autismo hablan de esa relación También. tan estrecha que existe entre la alimentación y el autismo, ¿no? Cada vez conectamos más lo físico con lo mental y el cerebro con el resto del cuerpo. Entonces, la alimentación, por lo tanto, es fundamental para la mayoría de los trastornos mentales, pero bueno, con trastornos del neurodesarrollo se identifica Me bastante. imagino que todo esto tiene que ver, Paula, con los alimentos ultraprocesados, ¿cierto? Es En decir, parte estamos cada vez también. comiendo menos cosas naturales. Claro, cada mes probablemente tenemos menos nutrientes en los alimentos que consumimos y por lo tanto eso también interfiere, por supuesto, con nuestro desarrollo en general y neurológico. Paola, una vez que yo diagnostico a un niño con TDAH, vamos a ponerle unos 8 años, ¿cuál es la rutina
Lina, el paso a seguir desde la psicología, sobre todo entendiendo que van a ser niños que van a tener por siempre esa condición o ese trastorno, pero que tienen que convertirse en personas funcionales dentro de la sociedad? A ver, lo primero, como en el caso de un niño, si se diagnostica en niño, es, como te decía, el tema de involucrar a la familia. Si no hay apoyo de la familia, a él se le va a hacer mucho más cuesta arriba y lo que va es a desarrollar frustración por sentir que no puede hacer lo que los demás niños de su edad hacen. Y en el caso de los padres, el llevarlo a un especialista con, como decías antes, terapia puede ser cognitivo-conductual o incluso con psiquiatría, en el caso de que sea algo mucho más avanzado que requiera medicación, es importantísimo establecer rutinas. Y para los padres quisiera dejar como una recomendación general, no solo para los padres de niños con trastornos de neurodesarrollo, sino en general para padres con hijos pequeños. No se centren solo en lo que sale mal. Céntrense bastante y reconozcan y valoren las cosas que sí salen bien. Si el niño de 10 intentos solo logró uno, ese uno es valioso y es importante que él reconozca que es valioso, porque si no, solo va a desarrollar la frustración de los otros 9 que no logró. Claro, y celebrárselo, ¿no? Celebrárselo, reconocérselo y que él también aprenda a valorar sus propios progresos. Paola, en la era tecnológica donde los videojuegos son prácticamente parte de los niños, donde las pantallas están por doquier, ¿hay una relación con el TDAH quizás para beneficiarlo, es decir, para regularlo o más bien para aumentarlo? Mira, la verdad es que cada vez más hay herramientas tecnológicas que permiten o que se involucran en el trabajo de la salud mental y de la psicoterapia, desde inteligencia artificial y, bueno, videojuegos, porque estamos hablando probablemente de niños, pero también de adultos. Y sí, en algunos casos pueden resultar favorecedores porque, dependiendo, por supuesto, del contenido y de lo que vaya... Las horas, ¿no? También. De las horas a las que se dedique, por supuesto, puede fortalecer ese entrenamiento en mantener la atención focalizada en una actividad. Vale, perfecto. Paola, gracias por tu visita y ya para despedirnos, por favor, tus redes sociales para que la gente conozca más de este interesante tema y bueno, una consulta, no cae mal con Paola porque yo siempre apuesto a los especialistas de la salud para cualquiera de estas necesidades. Chévere, pueden encontrarme en Instagram como psicóloga piso PH. Ahí está toda la información y por Allí supuesto me pueden contactar. todo lo que concierne a la psicología clínica. Gracias por esta visita. Gracias Espero por la que invitación. puedas volver pronto porque estamos siempre aquí apostando a la salud mental. Nosotros nos despedimos como siempre llenos de muchísima satisfacción por lo que estamos haciendo día a día. Cuídense mucho, pórtense bien. Esto fue Palabra Cierta. Chao, chao. Dios les bendiga.